Tú tenés, por ejemplo, la zona oriental, ¿no? Donde las mismas autoridades han dicho, por cada 4 policías hay un fiscal para investigar tantos crímenes. Y se van acumulando en un país con tantos homicidios, entiendo que también hablaremos de eso más adelante. Obviamente es una fiscalía que, más allá de la incapacidad propia, que creo que es la primera tarea del fiscal, poner la casa en orden, más allá de eso, aunque la fiscalía funcionara como una maquinita, necesita más recursos. No, sin duda. Pero obviamente lo primero que le corresponde es poner la casa en orden, lo primero que le corresponde es cambiarse de ese edificio donde se están, una institución sin recursos tan clave, derrochando todo lo que se ha derrochado en esas oficinas, ¿verdad? Gabriel Trillos. Bueno, Nacho, yo creo que en primer lugar, yo sí considero que Romeo Barahona tiene credenciales importantes para poder desempeñar un papel decente al frente de la Fiscalía. Si tú te fijas, de los últimos 5 fiscales de la época de posguerra, hablando de los 5 fiscales que fueron elegidos por la Asamblea, no los interinos, quitemos a Mendoza Jerez, que estuvo unos meses en el 93, a Laínez, que estuvo en el 93 también, y quitando también los meses que hizo Astor Escalante, creo que si tú te fijas en el currículum de Melara Granillo, de Córdoba Castellanos, que en paz descanse, que Belisario Artiga y Garrit Safi, ninguno venía de la Fiscalía. El hecho de no haber tenido, digamos, un papel protagónico como adjunto, creo que eso depende por entender las funciones de un fiscal adjunto. Un fiscal adjunto tiene una serie de tareas administrativas dentro de la Fiscalía y depende de las asignaciones que te permite el fiscal general. Yo creo que, entendiendo un poco el organigrama, el fiscal adjunto no es simplemente o no es técnicamente el segundo de la Fiscalía. Existe todo un ordenamiento de fiscales específicos, fiscales asignados, que desempeñan, dependiendo de la potestad que les designa el fiscal general por su firma, la representatividad en los diferentes casos. Yo creo que venir con un voto unánime es importante para el actual fiscal Barahona. Creo que ha sido sensato. De entrada tú miras sensatez y te fijas en una persona que conoce la institución. Una persona que estuvo 9 años como adjunto y estuvo de fiscal anteriormente, si nos fijamos en su currículum, estuvo de fiscal específico durante la guerra, creo que en la Unión, si mal no recuerdo. Pero yo creo que tiene la experiencia para, desde adentro, no llegar a conocer, no llegar a empaparse, no llegar a entender cómo funciona una entidad como la Fiscalía. Recuerdo que hace dos elecciones de fiscal, lo primero que hizo fue el fiscal general fue poner una recepción estilo banco, que consideró que era importante para atender mejor al público. Bueno, pero se pasó 5 o 6 meses entendiendo el funcionamiento de una institución tan complicada y tan importante como la Fiscalía, que creo que Romeo Barahona ni tiene la excusa porque viene de adentro y al mismo tiempo es una ventaja, conoce la estructura. Dependerá del mismo si el fiscal adjunto adquiere más allá de las responsabilidades administrativas, orgánicas que le delega la misma ley de la Fiscalía y la potestad que tiene de cambiar y adjudicar al fiscal adjunto. Yo creo que a 12 días podemos ver al fiscal Barahona, que ha sido bastante transparente, de antemano declarar que necesita un evidente refuerzo presupuestario, necesita refuerzos de fiscales, necesita mayor coordinación con la Policía Nacional Civil, que eso realmente había estado echado al traste en los últimos meses y no creo que haya sido porque no haya habido fiscal general elegido por la Asamblea, sino creo que fue más actitud de las instituciones, que no había la coordinación, hasta que recordemos aquella reunión donde el presidente Funes dijo, bueno, nosotros vamos a trabajar con este fiscal en funciones y le he pedido a la Policía Nacional Civil que se coordine. Yo creo que Romeo Barahona habrá que darle el espacio. ¿Tiene Romeo Barahona la decisión y la valentía para ser fiscal general de la No, República? eso habrá que correr el tiempo, Nacho. O sea, tú no puedes identificarlo de buenas a primeras o por el papel. Tenés que esperar un poco a que enfrente los casos, a que se desarrolle, a ver los lineamientos que le da a los fiscales específicos asignados ¿Cuando ha sido a los fiscal en diferentes función ha casos. demostrado algo que tú recuerdas? No, la verdad que no. No recuerdo que haya estado ligado a casos importantes. Creo que la misma entorno legal de su cargo como adjunto o en funciones la ha limitado. Ahora, como tiene la silla principal, así como dice Carlos, creo que no tiene ningún espacio para excusarse. Bueno, hay que esperar, sin duda, digamos, cierto, es un nombramiento importante porque
nace del voto unánime de los diputados del país y también porque es una persona de carrera. El resto habría que esperar, es lo que yo resumo de lo que ustedes han dicho. Vamos al corte, para hablar después del corte de la cantidad de homicidios que ha batido récord este año. Ya volvemos. Bueno, como les decía al inicio del programa, este mes, esta semana pasada, cabalmente se llegó a empatar el número de muertos que hubo el año pasado, el año completo. O sea, en 9 meses, este año se completaron los 12 meses del año pasado. ¿Qué significa esto? Que al cerrar el 2009 seguramente van a haber 900 homicidios más que el 2008. Y pues esto pudiera parecerse mucho a la cifra que hubo el 2006, que ha sido el año más violento que ha tenido el país en la última década. Sin duda preocupante. Algo está pasando que no se logra bajar los homicidios. Septiembre tuvo un promedio de 13 homicidios diarios, a lo que no podemos acostumbrarnos, ¿no? Porque hay países que tienen un homicidio al día y otros que tienen medio homicidio al día. Y estoy hablando de países de América Latina, no hablo ni siquiera de países europeos. Por lo tanto, vivimos una situación totalmente normal, lo que se llama una pandemia de homicidios. Carlitos. Bueno, definitivamente es tal la dimensión y la percepción del crimen organizado que con una crisis económica como la tenemos, la principal preocupación en la mente de los salvadoreños es la violencia y la delincuencia en este país. La actual administración llegó el 1 de junio, se estuvieron acomodando, después empezaron a argumentar que era un problema heredado de las administraciones anteriores, lo cual es cierto, evidentemente es cierto, pero ese argumento ya fue dado en los primeros días y ya no es suficiente. Cuando tenemos 13 homicidios diarios, cuando esto es una epidemia, una pandemia, tú decías, una total epidemia con unas tasas altísimas de homicidios, y solo estamos hablando de homicidios ahorita, ya no valen los pretextos ni los argumentos. Es obvio que no hay una coordinación eficiente, si bien fue heredado de las administraciones anteriores y todo lo que quieran decir, bueno, la población salvadoreña lo que dice una y otra vez es que estamos atravesando una situación completamente alarmante y que ya no le bastan las justificaciones. Necesitamos autoridades eficientes que combatan de frente este flagelo, ¿no? Y que den soluciones inmediatas. No puede ser que los salvadoreños se sigan matando en una cantidad de 13 homicidios diarios. Fíjate, hasta enero de este año quedaban solo 8 municipios libres de homicidios. Quedan 6. 6 municipios que yo les llamo en vías de extinción. De los 262 municipios del país, solo quedan 6 en los cuales no ha habido un homicidio en los últimos 5 años. 6 municipios de los 262. Y son municipios en vías de extinción. A este ritmo, en un año no quedará ninguno. Es así de grave el problema. No es solo la crisis económica, como se ha argumentado durante tantos años, lo que está afectando la salida de salvadoreños, el cierre de negocios. No, es la violencia, es la delincuencia, es el crimen organizado, son los homicidios. Hemos visto, hemos leído, hemos escuchado en la radio los casos gravísimos de gente que le ha costado pagar por su casita y que la han tenido que abandonar. Estamos hablando del Salvador real, es el Salvador real que no está en el centro de gobierno. Es el Salvador real que no está en las oficinas, es el Salvador real que no está en los diálogos del gobierno con las cúpulas empresariales ni con los otros partidos políticos. El Salvador real es el país donde vive la gente y donde la están matando. Entonces ya no bastan los argumentos. Cuando tenés 13 homicidios diarios en un país tan pequeño, que a lo mejor deberíamos hablarlo lo que pasa es que hablar de la tasa de homicidios es más complicado en la percepción, ¿verdad? Pero para compararlo con otros países, lo correcto es usar la tasa de homicidios. Estamos por encima, corregime si me equivoco, Gabriel, pero estamos por encima de todos los demás países latinoamericanos. Sí, así es. Sin duda. Eso, creo que Haití, o competimos con Haití. No, estábamos compitiendo a veces con Honduras y a veces con Guatemala, ¿verdad? Bueno, hoy, pero estamos siempre estamos en ese primer lugar. Es un primer lugar totalmente lamentable. Entonces ya no bastan las justificaciones, ¿verdad? No puede este país seguirse desangrando. Y obviamente el gobierno, que es el administrador del Estado, tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a todos.
Y ahora solo estamos hablando de homicidios, porque cada vez que se entrega una justificación o cada vez que se entrega una declaración al respecto, no sirve de nada mientras sigamos perdiendo vidas de salvadoreños todos los días. Francisco Valencia. Bueno, no sé, cuando Carlitos dice que debe haber una solución inmediata, me da la impresión, ojalá que no sea así, me da la impresión que lo que querés es que salga el gobierno a anunciar planes fallidos como el mano dura y super mano dura, porque el problema de los homicidios, el problema de la delincuencia es complejísimo y no creo yo que puede haber soluciones inmediatas a corto plazo.